Quiero saludar en esta parte del programa a Diana Sofía Giraldo. Ella es fundadora y presidenta de la Fundación Víctimas Visibles, columnista del diario de Colombia El Nuevo Siglo. Señora Giraldo, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y muchas gracias por la amable invitación. Yo comenzaría preguntándole, ¿qué es una fase exploratoria? O sea, ¿a qué se denomina una fase exploratoria? Y lo pregunto porque el gobierno insistió y dijo, el gobierno en Colombia sostuvo tantas veces que no iba a sentarse con el ELN hasta que no se liberase a Odín Sánchez, que exploratoria o no, se van a sentar en una mesa. Pero yo creo que más que es la fase exploratoria, que tendremos que ver qué significado le da el gobierno, no se puede repetir lo mismo que pasó con las FARC. Es decir, un día se decía una cosa y otro día se decía otra. Es decir, el valor de la palabra perdió su pleno significado. Yo me atrevería a decir que en un momento la verdad fue reemplazada por la publicidad, por la propaganda, por los millones de dólares en asesores internacionales. Es decir, un poco como el presidente Santos, que empezó el gobierno con un pensamiento y todos los días lo cambia. Así como le digo una cosa, le digo la otra. Entonces, pero los colombianos yo creo que hemos madurado como ciudadanos mucho más empoderados y entonces le queremos decir al gobierno que es una fase exploratoria. Se van a sentar con el ELN, con gente secuestrada o con gente no secuestrada, y no se trata solamente de Odín. Si usted recuerda al inicio del proceso de paz con las FARC, y me da pena pues citar a nuestra Fundación Víctimas Visibles, pero era así, decíamos que necesitaban sentarse en una mesa de 4 patas, donde estuviera el gobierno, una pata, el grupo guerrillero de las FARC, otra pata, la autodenominada sociedad civil, pero que sea una sociedad civil que sí represente a los colombianos y no se sientan aislados, y la cuarta pata que le daba estabilidad a la mesa es sentar a las víctimas. Dejar de pregonarle al mundo, las víctimas están en el centro. Esa fórmula no funcionó. Internamente todos se han dado cuenta que fue un fracaso, que se le mintió al mundo diciendo las víctimas están en el centro y se puso en el centro otras víctimas. Las FARC empoderaron otras víctimas. Entonces, ¿para qué disimular las víctimas, por ejemplo, de secuestro de las FARC, por las que seguimos preguntando? Entonces se trata de empoderar a las víctimas, sentarlas a la mesa, a los diálogos. ¿Por qué no sientan a las víctimas del ELN desde ya? ¿Dónde están las víctimas del ELN? ¿Qué piensan las víctimas de Machuca? ¿Qué piensan las víctimas de la María? Entonces es no repetir los mismos errores, devolverle a la verdad y a la palabra su pleno significado, que cuando nos digan una cosa la creamos, pero el problema es que nos dicen cosas y dudamos. Como le digo una cosa, le digo la otra. Como le digo que nos sentamos con secuestrados, le digo que nos sentamos sin secuestrados. Yo creo que la opinión pública colombiana ha madurado mucho. Lo que pasa es que el gobierno, puede alegar, de hecho, se insiste en ese término, es una fase exploratoria. Es decir, nos vamos a sentar a explorar si podemos tener un proceso formal de diálogo. No sé si en la exploración van a decir si van a devolver a los secuestrados o no, en fin. Bueno, pero como le digo, la ciudadanía cambió y es el momento en que ustedes saben, por ejemplo, señores gobiernos, ¿saben en qué están las víctimas de Machuca? ¿Quieren que les cuente? 1998, vuelan el oleoducto, más de 80 personas mueren incineradas. Hay personas que todavía tienen estrés postraumático, ¿sabía eso el gobierno? Hay personas que nunca recibieron la indemnización, ni siquiera los pocos millones para restablecer su vida, ¿sabía eso el gobierno? Hay personas que permanecen aún quemadas de la punta de la cabeza a los pies, ¿sabía eso el gobierno? ¿Sabe que estas víctimas no recibieron atención psicológica? ¿Sabe que estas víctimas no recibieron ayuda para recuperar su memoria, para su sanación psicológica, para su sanación social? Hace 18 años están abandonadas estas personas. Acabo de hablar con ellas por teléfono porque tenemos una relación de afecto, de escucha durante muchos años. Y son tan buenas porque ellas, aquí se ha confundido a las víctimas en el perdón. Todas las víctimas colombianas tienen vocación de perdón, pero se les pide el perdón por decreto para inducirlas tácitamente al desconocimiento de sus derechos.
¿Ustedes cómo perdonan? Entonces, poquita justicia, poquita reparación. Pues, ¿por qué no empezar este proceso con el ELN? El gobierno vaya a una comisión, miren qué ha pasado con Machuca, recorran sus calles, vean la gente todavía quemada, que se despierta a medianoche todavía con problemas de estrés postraumático porque jamás recibieron un psicólogo. Es decir, de instalarse un proceso formal de diálogo, lo que ustedes piden desde ahora es no cometamos el mismo error que con la FARC y sentemos víctimas representativas. ¿Y de qué manera se elegirían las víctimas? Ese es otro tema bien interesante para no repetir los errores. ¿Qué pasó en nuestra sociedad? Durante muchos años solamente se hablaba de los secuestrados políticos de las FARC, tuvieron esa visibilidad y es cierto que se desconocieron a las víctimas de Estado, a las víctimas de paramilitarismo, pero de la noche a la mañana en el proceso con las FARC desaparecieron a las víctimas de las FARC incómodas para las FARC, a las de secuestros extorsivos, desaparecieron a muchas del Nogal, querían desaparecer a los militares, es decir, y presentaron una mayoría de víctimas de otros actores, como el centro y el mundo entero creyó que eran las víctimas de las FARC. Todavía preguntan por más de 500 personas que están o desaparecidas, o se las llevaron de su casa, o secuestradas, o extorsionadas, y uno pregunta por ellas y le dicen, el no, la oposición, se señala, se polariza, eso es vergonzoso. Porque una sociedad seria, una sociedad democrática y una sociedad, tarde que temprano, el mundo se va a dar cuenta que aquí se escondió a las víctimas de las FARC. ¿Pero qué tendría que hacerse para que eso no se repitiera? ¿Qué pasó entonces? Qué pena que me fui. La idea es esta. A las víctimas de las FARC, ahora se empoderó solo a las víctimas de Estado, víctimas de paramilitarismo y se escondió a las otras, con ayuda de muchos medios. ¿Qué se tendría que hacer ahora? Empoderar a las víctimas del ELN, mirar dónde están, en qué condiciones están, cuántas son, ayudarlas en su proceso de duelo, ayudarlas en sus procesos de reparación, ayudarlas a que se organicen, porque es que, por ejemplo, las víctimas de las FARC apenas están empezando a organizar y aquí se saltan los procesos y los periodos y ya están, yo no sé en qué posconflicto es que está el gobierno y unos cuantos actores. Entonces, empoderar a las víctimas del ELN, ir a sus poblaciones, ¿qué ha pasado con estos secuestrados? Recibieron la indemnización por vía administrativa, el Estado se ha ocupado de su recuperación psicológica y con el mismo apoyo del Estado pueden sentar víctimas representativas. Pero, señora Giraldo, por ejemplo, la escogencia de estas víctimas no tendría que hacerlo, por ejemplo, un ente neutral, es decir, ni las escoge el ELN ni las escoge el gobierno. Sí. Pero es que, ¿quién es un ente neutral? ¿Naciones Unidas? La experiencia que tuvimos con ese señor Fabricio, vergonzosa, que en un momento dado uno de los comisionados del gobierno, ojalá algún día cuenten la historia, me llamó y me dijo, estamos desesperados de la alianza de este señor con las FARC, tratando de evitar que vayan los militares y vayan los secuestrados por extorsión. Bueno, pero en alguien se tiene que confiar. No, confiemos en las víctimas. Hay víctimas empoderadas en Machuca, hay víctimas empoderadas del ELN en La Amarilla, hay víctimas empoderadas de los ganaderos. Organicémonos. Si tuviéramos los recursos que solamente funcionan también para ciertas organizaciones ideologizadas, traíamos a Bogotá 100 de esas personas que se escuchen, que se organicen. ¿Y se organicen para qué? Para la paz, ojo, porque queremos la paz y queremos la reconciliación. Lo que no queremos es que se vuelva a instrumentalizar a las víctimas al servicio de un proceso de propaganda en año electoral, porque yo quisiera saber si el gobierno sí tiene la intención realmente de que haya una negociación con el ELN o simplemente va a ser un elemento distractor en un año electoral mientras se legisla y empiezan estos temas tan polémicos de la implementación del acuerdo con las FARC. Apenas volvamos al tema de que se indultó temas relacionados con el narcotráfico. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y apenas vemos que la Jurisdicción Especial por la Paz, ¿a quién elige? Y apenas veamos que los delitos de lesa humanidad finalmente van a pasar, digamos, de La Habana, se hacen elegir y llegan a... Y perfectamente parte de pagar esa sanción puede ser laboral, entonces lo podrían hacer en el Congreso. Esas cosas no están en el pasado, apenas las legislen se vuelven presentes. Pero si los focos distractores van a estar, por ejemplo, con el ELN, es posible que sirva para distraer, pero no se llegue a nada. Pero las víctimas quieren la paz. Mire, acabo de hablar con la gente de Machuca. Pero ¿Usted cree que se use al ELN o este proceso como un elemento distractor?
¿En un año electoral? Eso es una hipótesis, eso es una de las posibilidades. Pero primero, la ciudadanía está más empoderada, la ciudadanía colombiana. Poco tiempo. Pero quiero decir algo de Machuca. No, yo voy a decir algo de Machuca que es muy doloroso. Hace 18 años sigue la gente quemada. Con la Comunidad de Madrid les conseguimos y la Fundación Víctimas Visibles les rehabilitamos el puesto de salud y la ambulancia. El alcalde, Gustavo Tobón, se les llevaron la ambulancia hace 9 meses para arreglarla y no se la han devuelto. Señor, eso le pertenece a la comunidad. Cuidado con ellos, que hay colombianos que sí nos preocupamos. No les roben la ambulancia. Y muchas cosas más. Esa gente está sola, sin empleo, en condiciones de inseguridad brutal, con las mismas pesadillas. Usted dice que el gobierno, ¿acaso no sabe qué? Yo le pregunto, ¿el gobierno no sabe cómo están estas víctimas? No, no saben. No hay un seguimiento. No van, no los conocen, no hablan con ellos. Yo se los he presentado en algunas ocasiones, entonces cuando hay cosas aportas de un proceso formal de diálogos de paz con el ELN, ¿cómo el gobierno no va a tener claro quiénes son las víctimas, qué pasa con ellas, en qué estado se encuentran? Porque todavía no las necesitan para la foto. Pero ¿cómo es posible cambiar las cosas? No cometamos los mismos errores. Empoderen a las víctimas, sienten a la mesa, vayan a Machuca, vayan a La María, conversen con ellas, conversen con los secuestrados, pregúntenles qué quieren. Ellos quieren la paz, pero ojo, los colombianos estamos mucho más empoderados para exigir que a las víctimas realmente se les trate y no se les instrumentalice políticamente en un año electoral. Diana Sofía Giraldo, fundadora y presidente de la Fundación Víctimas Visibles, gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación y muy buena tarde a todos. Gracias a usted.